estas cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pecados respetables. Es el título de la serie que vamos a empezar siguiendo, o la estructura, o algo así, o sí, siguiendo la estructura de este libro de autor Jerry Bridges, creo que lo he puesto ahí, que se llama así, Pecados respetables. Y este versículo de Hebreos 2 que hemos leído, versículo 1, es lo que queremos que sea nuestro lema en esta serie. Despojaos, despojar significa quitarse, y dice, todo peso y pecado. Todo. No dice despojaos de pecado, dice de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que eso es nuestro lema, ese es nuestro deseo en esta serie de estudios, que cada uno de nosotros nos examinemos y nos despojemos de todo el pecado que nos asedia, incluso de aquellos que quizá hemos podido asimilar o hemos podido llamar pecados respetables, y más adelante iremos viendo qué significa eso. Bueno, en cuanto a... Vale. Lo primero que queremos ver es una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿somos santos? ¿Somos santos? Y quería que fuerais a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Haciéndonos esa pregunta, ¿somos santos? Quiero ver 1 Corintios 1, vamos a leer versículo 1 y 2. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, dice ahí, versículo 1 del capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros. Le dice, si miras 2 Corintios, capítulo 1, otra vez las mismas palabras. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Los llama santos, dice, a la iglesia con todos los otros santos que están en toda Acaya. Tanto en 1 Corintios 1 como en 2 Corintios 1 les llama santos. Entonces estaríamos pensando que si entráramos a la iglesia de Corinto, nos vamos a encontrar con una iglesia de gente perfecta, de gente que es que amaban al Señor de todo su corazón, que no podías encontrar ningún pecado en ellos, pero nada hay más lejos de la realidad. Porque si sabes algo del libro de 1 Corintios, especialmente también 2 Corintios, pero el libro de 1 Corintios en particular, vemos que esta iglesia era un desastre completo, era un desastre. Leemos que nada más empieza el capítulo 1, habla de divisiones, estaban divididos, habían hecho como 4 equipos en la iglesia. Uno eran de Pablo, otro eran de Pedro, otros eran de Apolos y el otro eran de Cristo. Entonces cada uno tenía su pastor preferido, cada uno tenía su equipo en la iglesia, estaban divididos, o su partido político, si se puede decir así. Habían hecho facciones, divisiones, no solo eso. Capítulo 5 de 1 Corintios, había inmoralidad y de la peor en la iglesia. Había inmoralidad y se permitía, y nadie parecía ser que estaba diciendo nada. No solo eso, capítulo 6, los hermanos se enfadaban entre ellos, y un hermano denunciaba al otro y lo llevaba a juicio a un tribunal de justicia. Y Pablo les dice, vamos a ver, si no podéis ni resolver vosotros vuestras disputas y encima vais a ser juzgados por los que no conocen al Señor, ¿pero qué estáis haciendo? Después, en el capítulo 11, vemos que había abusos en la cena del Señor. Se ponían a tomar la cena del Señor y uno se emborrachaba, el otro se inflaba a comer, no lo hacían para el Señor. Luego vemos también en esta iglesia de Corinto que había confusión y desorden en cuanto a los dones espirituales. Leemos ahí del capítulo 12 al 14 que había mucha confusión, desorden, nada conforme a lo que Dios había dicho. Y luego en el capítulo 15, en 1 Corintios, vemos que había mala enseñanza en cuanto a la resurrección. Había gente que decía, no va a haber ninguna resurrección, o la resurrección ya se ha efectuado, no va a haber nada de esto. Y Pablo les dice, mira,
Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, entonces estamos en nuestros pecados. Una iglesia que la doctrina tenían grandes problemas, las prácticas tenían grandes problemas, divisiones, inmoralidad y demás, y Pablo los llama santos. Y dices, pero, ¿seguro? ¿Seguro que esta iglesia podían ser llamados santos? Incluso dice ahí, llamados a ser santos, dice también santificados, eso está en 1 Corintios 1, lo hemos leído, santos, llamados a ser santos. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿Qué es un santo? Es una pregunta que nos podemos hacer. Bueno, si preguntas aquí en el pueblo, ¿qué es un santo? Pues te dirán, aquí la parroquia de San Rafael, creo que era un ángel que se ha inventado la Iglesia Católica, un arcángel que se llamaba así, pues San Juan, San Pedro, Santa tal, y pues la Iglesia Católica cree que aquellos que han sido venerados o aquellos que quizá pagaron para después de muerto tener un puesto de santos, son beatificados y todo eso la Iglesia Católica los llama santos. Pero sabemos que eso no es un santo, según lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, si tienes tu Biblia contigo ahí, hemos leído, por ejemplo, en Corintios, y verás que arriba pone primera epístola del apóstol San Pablo. Se le llama San Pablo, San Juan, y eso muchas veces en el vocabulario se habla así. O quizá en el vocabulario también muchas veces conocemos a alguien que ha vivido una vida tan buena, tan humilde, tan entregada, que decimos, esa persona era una santa. Y muchas veces se dice eso en el vocabulario, pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice que es un santo? Eso es lo que deberemos preguntar. Y la otra pregunta que podemos hacer es, ¿cómo es posible que Pablo, a estos corintios, que eran un desastre en su vida cristiana, cómo es posible que Pablo llamara santos a creyentes que eran comunes y corrientes en el mejor de los casos, comunes y corrientes, y en el peor de los casos eran creyentes que tenían graves problemas? ¿Cómo es posible que Pablo les llamara así? Entonces, ¿qué dice la Biblia que es un santo? Pues la definición es esta. Santo es el que ha sido separado para Dios. Separado para Dios. Así que la palabra santo no nos habla tanto del carácter de la persona, no nos habla del carácter de la persona, sino de la posición de la persona. Algo que ha sido apartado, ha sido cambiado de posición. Antes estaba aquí y eso lo apartas para un uso específico, ahora está en otro lugar. Y la Biblia dice que santos son, o la definición de santo, literalmente lo que significa la palabra es algo que ha sido separado, consagrado o apartado. Y cuando hablamos de santos como los cristianos, separados por Dios y para Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Mira lo que dice aquí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y ahí está, Pablo acaba de tratar en el capítulo 5 con temas de moralidad o de inmoralidad de los corintios. Y en 1 Corintios 6, 19... les dice que el cuerpo es para el Señor. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo les está diciendo, mira, vosotros ahora habéis sido apartados. Cristo os compró por medio de la sangre de su cruz, habéis sido apartados para un uso específico, ya no sois vuestros. Ya no puedo decir, yo hago lo que me da la gana porque es mi cuerpo, es mi vida, es mi tiempo, es mi casa, es mi coche. No, todo lo que tienes, todo lo que eres, ha sido apartado para Dios. Y ese es el significado de la palabra santo. La santidad no es un estatus que se logra. Muchas veces quizás en la Iglesia Católica se ha pensado eso, el que es santo es ese que ha llegado al estatus más alto, ¿no? No sé si hay, no sé los nombres, pero creo que hay como diferentes estatus y el santo es como el que ha llegado el estatus más alto. Pues no, la santidad no es eso, o el ser santo no es eso lo que nos dice la palabra de Dios. Es una posición o un estado, por eso Pablo podía decirles santos a estos mismos corintios que estaban viviendo incluso estas cosas que no estaban bien.
es una nueva condición de vida. No nos volvemos santos por lo que hacemos, somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo que hace su obra de transformación muy dentro de nuestro interior cuando recibimos a Cristo. Cuando la palabra de Dios habla de santos, uno de los significados, y el significado es ser apartado para Dios, ser separado para Dios, apartado para Él. Incluso estaba pensando ahora, el ladrón a la derecha de la cruz. Toda su vida fue una vida de pecado. Toda su vida fue una vida de rebelión contra Dios. Y sabemos que fue salvo en sus últimos segundos de vida, sus últimos minutos de vida. Pues en el momento en que fue salvo, él fue hecho un santo delante de Dios. Alguien ve su vida y dice, ¿cómo va a ser esta persona un santo si toda su vida, digamos que murió a los 50 años, si toda su vida, 50 años de pecado, ¿cómo va a ser un santo? Pues la palabra de Dios nos dice que cuando una persona es salva por medio de creer en Cristo, creer en su muerte, como la muerte que yo merecía, creer que Él es el Salvador de nuestros pecados, en ese momento es apartada para Dios. La vida muy corta, pero la vida cristiana que vivió el ladrón en la derecha de la cruz fue una vida de santidad. Y es lo mismo que debe ser que es y debe ser en la vida de cada cristiano, una vida de santidad. Sí, caeremos, pero una vida en la que luchamos y peleamos y deseamos vivir santamente para Dios, porque hemos sido apartados. Ese es el significado claro de la palabra santo. Ahora, claro, lo que tenemos que pensar es, ¿cómo voy a ser yo santo si sigo pecando? Señor, ¿cómo es que me dices que soy santo si sigo pecando? Y si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que decir, sí, sigo pecando. Y sabemos que no es así, a veces, una vez al mes, a lo mejor es que peco. No, el pecado es algo continuo. Muchas veces, a cada momento estamos pecando, incluso nuestras mejores obras están manchadas por motivaciones impuras o deshonestas. Nuestras mejores obras. Si no, vete conmigo a Romanos 7 y diríamos, Pablo seguramente ha sido de las personas más santas. Yo no creo que él haya luchado ya con el pecado cuando llegó a este nivel para escribir estas epístolas, para hacer todo lo que vemos en Hechos. Yo estoy seguro que él ya no pecaría. Pues mira lo que dice Romanos 7, versículo 16, por ejemplo, o versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo, ¿es que tú tienes pecado que mora en ti? Pero, Pablo, si aquí en mi Biblia dice la epístola del apóstol San Pablo, Pablo, si tú eres un santo, ¿cómo puede ser que digas el pecado que mora en mí? Y luego continúa diciendo ahí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo, pero si eres un santo, ¿cómo que no mora el bien? Porque el querer en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando leemos esto del mismo Pablo, también cuando vemos nuestro corazón, cuando vemos lo que Pablo le dice a los corintios, les dice santos. ¿Por qué? Porque habían creído en Cristo, pero había cosas que no estaban bien y Pablo tenía que corregir esas cosas. Claro, la Biblia nos dice que debemos de vivir dignos del Evangelio o dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos dicho que ser santo es ser apartado, ¿no? Pues si hemos sido apartados para un uso específico, la Biblia nos dice que tenemos que vivir dignos a ese uso específico, dignos a ese llamado, dignos del Evangelio, dignos de esa vocación con que hemos sido llamados. ¿Qué significa estar separados o apartados? Pues que Dios nos ha apartado, que nos ha separado para un uso específico. Ahora están con el Mundial, seguramente en las noticias o algo así habéis visto, hay mucho sobre el Mundial y pues salen muchos futbolistas ahí. Y no sé si habéis visto alguna vez alguna noticia, pero cuando cualquier deportista, y por supuesto un futbolista, pero a un deportista se le pilla a veces fumando o algo así, muchas veces los equipos le ponen una sanción a ese futbolista. ¿Por qué?
Porque dicen que eso es una conducta indigna, una conducta inapropiada para la labor que él hace. Un deportista que debería ser un ejemplo de vida saludable, de no tener esos vicios que hacen que no sea una vida saludable, pues por eso muchos equipos le han puesto sanciones a sus futbolistas, por hacer cosas así, fumando o con drogas, por supuesto. Ahora, en otros trabajos, si hay alguien que fuma, no pasa nada, no le van a decir nada o no van a hablar en cuanto a eso, pero en ese trabajo de futbolista, eso sería una conducta indigna o una conducta inapropiada a lo que es la labor que se le ha dado. Pues también puede haber una conducta indigna a el llamamiento que se nos ha hecho a nosotros como cristianos. También puede pasar eso en las Fuerzas Armadas, porque se les trata distinto, por ejemplo, a los que entran en el primer año de las Fuerzas Armadas a los que entran en el primer año de la universidad. En la universidad no importa mucho si es disciplinado o no la persona, mientras me rellene el examen y saque y apruebe el examen, ya está. Pero en las Fuerzas Armadas sí que se requiere quizás una disciplina, se requiere, porque hay una conducta, que esta conducta no es digna de las Fuerzas Armadas, o digna de la profesión, del llamado que se le ha hecho. Pues de la misma manera, Dios nos ha santificado al creer en Cristo. Y ahora hay una conducta digna del llamado que nosotros tenemos. Ahora, uno de nuestros, y esto es una cita del libro, uno de nuestros problemas es que no somos conscientes de que somos santos, de que somos, y acordémonos de lo que significaba santos. Santos significa separados para Dios. O sea, tenemos que ponerlo ahí, cuando veas la palabra santo, piensa que significa separado para Dios. Entonces, uno de nuestros problemas es que no somos conscientes de que somos separados para Dios. Y mucho menos de la responsabilidad que conlleva esa nueva posición que exige que vivamos como tales. Voy a repetirlo, uno de nuestros problemas es que no somos conscientes de que somos separados para Dios, santos, y mucho menos de la responsabilidad que conlleva esa nueva posición que exige que vivamos como tales. Tenemos que darnos cuenta de eso. Es un gran privilegio, como siempre se dice, pero una gran responsabilidad. Ahora, vivimos en una sociedad que, en cierta manera, el tema del pecado es como que ha desaparecido. Ya no se habla de eso. Ya no se habla de eso. Podríamos preguntarnos, ¿es que ya nadie habla del pecado? Y en este libro da algunas estadísticas que me han sorprendido, y ahora veremos algunas. No sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado a veces hablando en el mercadillo con algunas personas, o alguna vez que estás testificando a alguien, y nombras la palabra pecado, y es como la palabra tabú. Tú puedes hablarle de el Señor Jesús, y muchos aquí dicen, ¡ay, el Señor Jesús! Tú puedes hablarles de la fe, del amor, del cielo, tal, pero en cuanto nombras la palabra pecado es como, ¿cómo se le ha ocurrido nombrar esa palabra? Esa palabra ya no se nombra, esa palabra ya se quedó hace 50 años, ya no se debe nombrar esa palabra. La gente se echa para atrás. Y muchas veces cuando escuchamos algo, incluso en una iglesia, cuando leemos un libro o cuando escuchamos a un cristiano, hay que llevar cuidado porque parece que lo que dice es correcto, pero hay que mirar también lo que no dice. Y muchas veces lo que no se dice o lo que no se habla es la palabra pecado. Y lo he visto incluso en sermones o en gente hablando, gente evangélica, digo entre comillas, porque desgraciadamente se han alejado de la verdad y que ya no hablan de pecado, hablan de errores. Esos son errores, como todos tenemos errores, o equivocaciones o imperfecciones. Nadie es perfecto. Entonces quitamos la palabra pecado y la redefinimos, porque suena mucho mejor hablar de errores, equivocaciones, imperfecciones. Claro. Incluso las palabras fuertes en cuanto a pecados ya no se dicen, ¿no? Ahora el adulterio es una aventura. Y ya no se dice adulterio porque suena muy mal. Es una aventura o un affair, que nadie sabe lo que significa. Muchas veces se hace eso, coger una palabra de otro idioma, ponerla y ya está. Ya los ejecutivos y los políticos y tal no roban, cometen fraudes, porque eso suena mejor, ¿no?
Ya no estoy mintiendo, estoy diciendo una verdad a medias. Pero una verdad a medias es una mentira. No me importa cómo redefinas el pecado, sigue siendo lo mismo. O en nuestra sociedad. No es asesinato, es interrupción voluntaria del embarazo. Lo siento, eso es asesinato también. Y cambiamos las palabras para esconder y no hablar del pecado. Y eso está pasando en nuestra sociedad. Incluso leía de un pastor, se llama Carson, D.A. Carson, que él evangelizaba en universidades y decía, es que no tienen ningún concepto del pecado. Dice, saben muy bien estos universitarios cómo cometerlo, pero no tienen ni idea de lo que significa el pecado. Saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. Ahora, el problema es que no solo esto es el mundo, es que ya no se habla del pecado ni en muchos púlpitos, desgraciadamente. Se hizo un análisis, y esto me parecía muy interesante, alguien hizo un análisis de 47 sermones, y creo que fueron escogidos de iglesias al azar, de 47 iglesias bautistas y presbiterianas, 47 sermones sobre Lucas 15, el hijo pródigo. ¿Os acordáis de la historia del hijo pródigo? El padre tiene 2 hijos, un hijo se va a vivir la vida loca, a pecado de cualquier tipo, y luego ese hijo se arrepiente y vuelve. El otro hijo, el hijo mayor, es también pecador, pero pecador de otro tipo, pecador de orgullo, pecador de creerse quizás religioso, creerse bueno, pero también pecador. Y se hizo un análisis de estos 47 sermones de estas iglesias bautistas y presbiterianas, y la mujer que hacía el análisis de estos sermones dijo que cuando a los pastores les tocaba denunciar el pecado, que parecía que era un problema para ellos. Veía cómo en muchos de estos sermones el concepto de pecado se acomodaba para satisfacer la sensibilidad secular actual. Y utilizaban recursos literarios o retóricos, como hemos dicho, cambiar el nombre, hablar de cualquier otra cosa, para hablar del pecado del hijo mayor y del hijo menor. Porque uno era pecado como los publicanos y otro era pecado de los fariseos, pero por supuesto esto es una parábola que habla del pecado. Pero los pastores estos lo intentaban suavizar de cualquier manera. Ya no se habla del pecado ni en muchos púlpitos y muchas iglesias, incluso llamadas evangélicas, este es un tema que quieren apartar. Quizá diríamos, bueno, pero en las iglesias conservadoras de doctrina sana eso no pasa, ¿no? A nosotros no nos podríamos pasar, no nos podría pasar esto. Eso quizá pasa en iglesias liberales. Cuando decimos liberales son iglesias que se alejan de la doctrina de la palabra de Dios. Iglesias que incluso quizás no creen que la Biblia es sin error, iglesias que pues comienzan a adaptar todo al mundo, pero en iglesias conservadoras de doctrina sana eso no puede pasar, ¿no? Y bueno, ¿ha desaparecido la idea de pecado en las iglesias de sana doctrina? Pues gracias a Dios no. Nosotros queremos predicar la sana doctrina y predicamos sobre el pecado, pero hay un peligro que a veces caemos ahí. Y es que en muchos casos solo aplicamos eso a aquellos pecados que se encuentran fuera de nuestro círculo, los pecados de la sociedad. Y hablamos mal del aborto, de la homosexualidad, del asesinato, de la corrupción de los políticos, y hablamos muy mal en cuanto a eso, porque eso es pecado, por supuesto que es pecado, la Biblia dice que lo es. Y si vienes a esta iglesia, pues habrás escuchado que enseñamos que estas cosas son pecado delante de Dios, pero no son los únicos pecados. Hay más pecado. Y es muy fácil, como diríamos, echar balones fuera. Seguimos con la temática de fútbol, ahora que estamos en el Mundial. Es fácil echar balones fuera, decir, mira, o echar en el tejado del otro, ¿no? Mira el pecado que hace tal, el pecado que hace el mundo, las leyes horribles que hacen para que el pecado pueda abundar. Pero ¿qué pasa con el pecado de nuestra vida? Es muy fácil condenar esos pecados externos y ignorar los nuestros, ignorar el chisme, o ignorar el orgullo, o quizá ignorar la envidia, o quizá ignorar la amargura, o la lujuria, o quizá no ignorar estos pecados de omisión, pero no de comisión, sino ignorar los pecados de omisión que se dice, lo que deberíamos haber hecho que no lo hemos hecho. Hace
Creo que ya he contado algo de esta historia, pero hace unos años en Irlanda me invitaron para predicar en una iglesia que era bastante pequeña, no había ido yo nunca. Había escuchado algunas cosas de esta iglesia, pero bueno, fui a predicar a esta iglesia y justo fui el día después de que fuera en Irlanda del Norte, en Belfast, el desfile del orgullo gay. Así que fui el día después, el domingo, a predicar a esta iglesia y algunos de esta iglesia, algunos hombres habían ido a protestar y a poner versículos al lado de este desfile para evangelizar y para decirles también pues que el camino de salvación, versículos como Juan 3:16 y otros. Y estaban contando un poco de pues lo horrible que se hacía ahí en este desfile que se hacía cada año. Y antes del culto tuvimos una reunión de oración. Un hombre se puso a orar y la oración de este hombre básicamente era pedirle a Dios que juzgara a los pecadores por la depravación tan grande en la que estaban metidos. Esa fue su oración, pidiendo a Dios juzga. Después oró otro hombre y este hombre tuvo mucha más sabiduría, y lo que oró es para que el Señor salvase de sus pecados a estas personas que estaban metidas pues en este pecado de la homosexualidad y todo esto. Y nombró ese versículo que está en 1 Corintios, que habla de todos estos pecados y dice, y esto erais algunos. Pero pensando en este evento, en lo que viví en esa iglesia, faltó que nadie orara por nuestros pecados, por aquellos pecados que nosotros cometemos. Y muchas veces nos pasa a todos. Vemos los pecados de nuestra sociedad y nos cebamos ahí y decimos, qué mal está eso. Y es muy fácil ver los pecados, ver la viga en el ojo ajeno y no verla en nuestro ojo. Así que por eso el título de estos estudios va a llamarse Pecados Respetables. ¿Por qué? Porque hay pecados que se han ganado el respeto, que no hablamos tan mal de ellos. Alguien que se gana el respeto es alguien a que la gente habla bien de ellos. Y desgraciadamente hay pecados en nuestra vida que se han ganado el respeto. Muchas veces protestamos cuando vemos a una iglesia que se ha alejado de la doctrina, una iglesia que quizá acepta el matrimonio homosexual, y vemos y decimos, y por supuesto que eso está mal, y por supuesto que eso es en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero protestamos igual y nos angustiamos igual cuando nosotros somos los orgullosos, o los criticones, o los incrédulos, o los impacientes, o los airados por algo que no es digno. Quizá dirás, bueno, pero hay que poner cada cosa en su sitio, porque unos pecados son mucho más graves que otros, ¿no? Estamos hablando de que hay unos pecados más graves que otros. Ahora, ¿es verdad que hay pecados más graves que otros? Pero cuidado, mucho cuidado con eso. Porque nosotros podemos decir, bueno, no es tan malo mirar a una mujer con lujuria que cometer adulterio con ella, pero Cristo dijo, es igual. Nosotros podemos decir, no es tan malo enfadarme con alguien e insultarlo que si lo matara, pero Cristo dijo, es igual. Entonces, tenemos que darnos cuenta que aunque es verdad que cada pecado, según su gravedad, tendrá su castigo, aunque eso es verdad, para Dios todos son graves. Todo pecado es grave. Todo pecado es grave en los ojos de Dios. Todo pecado es grave en los ojos de Dios. Y ese es el problema que puede pasar incluso en iglesias de sana doctrina, que hagamos una escala y solo censuremos los pecados que no nos tocan a nosotros o pecados que vemos fuera y no los nuestros. Todo pecado es grave en los ojos de Dios. Primera de Juan 3, versículo 4, nos da una definición del pecado. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y nos da una definición. Pues el pecado es infracción de la ley. Creo que es la definición más clara que hay en la Biblia de la palabra pecado, es que el pecado es infracción de la ley. En Irlanda aprendí ahí la forma en que le enseñaban a los niños, lo enseñaban de una forma que los niños lo pudieran aprender. Y le decían, niños, el pecado es todo pensamiento, palabra y acción que rompe la ley de Dios.
Y lo repetían de una forma que los niños lo entendieran. Todo pensamiento, palabra o acción que rompe la ley de Dios, basándose en este versículo. El pecado es infracción, romper la ley de Dios. Pero nosotros diríamos, bueno, vale, infracción, pero no es lo mismo un ciudadano que conduzca a 121 kilómetros por hora en la autovía, con su coche, todo en regla, y conducido a 121 kilómetros, me he pasado por 1 kilómetro. Eso es infracción de la ley, pero no está tan mal como uno que quizá va borracho, con el coche robado, sin papeles, sin carné, y encima mata a 2 personas. Claro, una cosa no es lo mismo que lo otro. Diríamos, a nuestros ojos podemos pensar, claro, uno ha infringido mucho más que el otro, pero los dos han infringido. Y la ley de Dios dice, los dos han infringido la ley. Es más, el pecado, la palabra, en griego, significa errar el blanco. Ahí tienes una diana. Hay solo una parte blanca. Solo hay una parte blanca. Tú puedes tirar y quizá no le has dado al blanco. Y el pecado es errar en el blanco. El pecado es pecado. Aún lo que podemos denominar pecados aceptables de los santos y los toleramos en nuestra vida. Todo pecado, recordemos, es grave delante de los ojos de Dios. Lo dije hace 2 semanas en el culto, cuando vinieron los de Sevilla. Es como si haces un examen y sacas un 99, porque has fallado una palabra o una coma. Delante de Dios no está bien. Con un 9,9 suspendes delante de Dios, porque solo el 100% es lo que Dios exige. Y por eso tenemos que recordar que nuestra vida está llena de pecado, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. El único que dio en la parte blanca, el único que sacó el 10, el único fue Cristo. Pero es en Él en el que nosotros debemos de buscar la fuerza, buscar el ejemplo para acercarnos más a Él, para vencer al pecado, sabiendo que hasta que estemos en la presencia de Dios no venceremos al pecado por completo, pero luchando para vencer al pecado. Y volviendo al texto en Hebreos con el que hemos empezado, despojándonos de todo peso y del pecado, diciendo, Señor, quiero luchar con cada pecado de mi vida. No solo quiero luchar con aquellos pecados aparentes, sino con los pecados que nadie ve, con los pecados de mi mente, con los pecados de mis pensamientos. Quiero luchar con todo pecado. Y luego dice el versículo 4, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Quiero combatir contra el pecado hasta la sangre, hasta la muerte. Quiero vivir una vida que hasta la muerte esté combatiendo contra el pecado. Desgraciadamente en la historia ha habido gente que pensaba y enseñaba que el cristiano podía llegar a un estado de perfección, un estado donde ya no pecaba, y si pecaba era completamente inconscientemente. La Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que el cristiano está en una tarea de combatir el pecado, examinarse a sí mismo, y cuanto más nos examinamos a la luz de la palabra, más pecado veremos que hay, y seguir combatiendo contra el pecado. Es como cuando hay una habitación a oscuras, ¿quieres limpiarla? Pues no la dejes a oscuras, abre bien la ventana, y cuando abres bien la ventana y entra la luz de la palabra de Dios entra a nuestra vida, entonces verás la habitación bien para limpiarla. Quizá no habías encendido la luz, no habías abierto la ventana y dices, uy, la habitación no está tan sucia. Pero cuando abres la ventana, cuando enciendes la luz, ves lo sucia que está la habitación. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando abrimos la ventana de la palabra de Dios, cuando la luz del Espíritu nos habla a través de la palabra, vemos más y más esos rincones sucios que hay en nuestra vida. Así que vamos a lidiar con esto en las próximas semanas, el tema pecados respetables. Así que espero que sea de bendición y espero que podamos aprender más y aplicarlo a cada una de nuestras vidas. Lo dejamos ahí y vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude a no tolerar